Una luz tenue se cuela por la ventana de una habitación que parece no tener paredes. El polvo danza en el haz, como pequeñas estrellas atrapadas en un universo doméstico. Allí, frente al espejo, una mano se lleva el rostro y al instante el reflejo se vuelve otro. Un rostro que intenta sonreír mientras la sombra de la duda se extiende bajo los ojos. ¿Cuántas veces hemos sentido que, para ser aceptados, debemos moldearnos como el barro de la opinión ajena? La pregunta vibra en el aire como un eco que no cesa. ¿Qué precio paga el alma cuando su única meta es gustar a todos? En esa búsqueda incansable, el corazón late con una cadencia que parece un tambor de guerra, marcando cada paso que damos hacia la aprobación externa. Cada me gusta, cada sonrisa forzada, se convierten en ladrillos que construyen una prisión invisible, tan firme como el hormigón, pero tan difusa como la niebla de la mañana. No hay barrotes de metal. La celda está hecha de expectativas, de la voz interior que repite «no es suficiente» y del miedo a ser abandonado si revelamos nuestra verdadera forma. El sonido de un reloj de pared retumba en el fondo, marcando el tiempo que dedicamos a ajustar nuestras máscaras. Cada segundo que pasa, la máscara se vuelve más pesada y el rostro que la lleva empieza a perder la claridad de sus rasgos originales. En la pantalla del móvil, las notificaciones aparecen como destellos que nos prometen validación, pero dejan una sensación de vacío que se expande como una sombra que se arrastra por el suelo. La pregunta persiste, se vuelve más urgente. ¿Quién somos cuando nadie nos observa? El escenario se abre a la cotidianidad. Una reunión de trabajo donde la palabra colaboración suena a obligación. Una conversación con un amigo donde el silencio se llena de palabras no dichas para evitar el conflicto. Una foto en redes sociales donde el filtro busca el aplauso en lugar de la verdad. Cada gesto, cada pensamiento, cada emoción parece estar calibrado para encajar, para no romper la armonía aparente. Y sin embargo, bajo esa superficie lisa, el alma susurra con una voz tenue, recordándonos que el deseo de ser querido no puede ser la única brújula que guíe nuestro caminar. El aire se vuelve más denso, como si la habitación misma sintiera el peso de tantas voces internas compitiendo por ser escuchadas. En ese momento, la cámara se acerca al rostro, ahora sin máscara, y el silencio se vuelve un espacio sagrado donde la reflexión comienza a germinar. No hay respuestas todavía, solo la invitación a mirar más allá de la fachada, a reconocer la presencia de esa cárcel que nos hemos construido sin darnos cuenta. Así, mientras la luz sigue filtrándose y el polvo sigue girando, la historia se dispone a profundizar en los recovecos de nuestra mente, en las sombras que proyectamos y en las heridas que alimentan el deseo de agradar. El viaje apenas comienza, pero ya se siente la pulsación de una verdad latente. La libertad no está en ser aceptado por todos, sino en ser auténtico con uno mismo. ¿Te atreves a cruzar el umbral y descubrir qué hay al otro lado de la sombra? Imagina que tu mente es un jardín de caminos ocultos, donde cada sendero nace de una herida no resuelta y cada encrucijada lleva el eco de una voz que alguna vez te dijo que no era suficiente. Allí, bajo la capa de hojas caídas, se ocultan los arquetipos que Jung describió como patrones heredados, y en cada uno de ellos vibra una proyección que tiende a buscar aceptación externa como si fuera un riego constante. Esa necesidad de ser apreciado no es simplemente un hábito social, es una costumbre psicológica que surge cuando el yo vulnerado busca reconocimiento en el otro para reparar una fractura interior. De forma paralela, Nietzsche observó que la voluntad de poder a menudo se disfraza de deseo de agradar, convirtiendo la validación ajena en un faro que ilumina la ruta de la propia autonegación.
Cuando el individuo se vuelve esclavo de los aplausos, la auténtica afirmación se diluye y el ser se transforma en una sombra que persigue una luz que nunca pertenece a su propio interior. Así, la mente, al reflejar esas sombras, despliega una serie de espejos rotos que fragmentan la percepción del yo y multiplican la sensación de insuficiencia. Por otro lado, Frankl nos recuerda que el sentido de la vida nace del compromiso con valores que trascienden la aprobación de los demás. Si el propósito se ancla en la búsqueda de la aprobación, el sentido se vuelve frágil, como una vela encendida bajo la lluvia. Cada vez que la atención se dirige hacia la aceptación externa, la capacidad de encontrar significado interno se debilita, creando una dependencia que limita la libertad existencial. En consecuencia, el mecanismo de proyección se manifiesta cuando etiquetamos a otros como el que me juzga o el que me rechaza. Esa externalización sirve para evitar el dolor de reconocer nuestras propias carencias. La proyección actúa como una pantalla que desvía la mirada del propio desamparo hacia la supuesta hostilidad del entorno. Cuando la sombra se proyecta, el individuo no solo evade su responsabilidad, sino que también refuerza la ilusión de que el juicio externo es la única medida de su valor. Ahora considera cómo este proceso se despliega en la rutina de una clase de yoga, donde el practicante se esfuerza por ejecutar la postura perfecta para recibir elogios del instructor. Cada respiración se vuelve una cuenta regresiva hacia la aprobación, y la práctica pierde su esencia de autoconocimiento. Otro ejemplo surge en la cocina familiar. Al preparar un platillo, la preocupación por el qué dirán de los comensales eclipsa la alegría de crear, convirtiendo la comida en un acto de performance más que de sustento. Asimismo, la teoría del self-object de Kohut sugiere que la búsqueda de ser querido actúa como un espejo que el individuo necesita para consolidar su autoestima. Cuando el espejo está siempre fuera de alcance, el niño interno queda atrapado en una espera perpetua, y el adulto repite patrones de complacencia para mantener la ilusión de conexión. Esta dinámica alimenta una cadena de actos de conciliación que, lejos de construir relaciones auténticas, refuerzan la idea de que el propio valor depende de la percepción ajena. A medida que la cámara se aleja del rostro y se adentra en un bosque de luces y sombras, se percibe la interacción entre el inconsciente y la conciencia como una danza de reflejos. Cada hoja que cae simboliza una creencia limitante que se desprende cuando se reconoce su origen. Cada rayo de sol que atraviesa el follaje representa la claridad que surge al aceptar la propia vulnerabilidad. El espectador, al observar esa escena, es invitado a reconocer que la verdadera medida de su valía no se encuentra en la multitud de miradas, sino en la capacidad de mirar dentro de sí mismo con compasión. En última instancia, la mente no solo refleja nuestras heridas, las amplifica cuando se alimenta de la necesidad de ser aceptado. Al comprender que la aprobación externa es un espejo quebrado, podemos comenzar a reparar la grieta interior y a cultivar una autoestima que se sustenta en la propia integridad, no en la mirada ajena. Reflexionas sobre el trayecto recorrido y sientes cómo las distintas corrientes que surgieron a lo largo del camino comienzan a entrelazarse como hilos de un tejido que, sin que lo percibas, se vuelve más denso y a la vez más luminoso. Cada idea, cada sensación, cada sombra que se ha alzado en la madrugada de tu conciencia se está reuniendo en una especie de cruce de senderos donde la luz y la penumbra dialogan sin necesidad de palabras. En ese cruce, la resonancia de lo inconsciente vibra en armonía con la lógica despierta, creando una sinfonía que parece elevarse más allá de los límites de lo cotidiano.
Al avanzar, percibes cómo la energía que antes circulaba de forma dispersa ahora se concentra, como una corriente subterránea que, sin que la superficie lo note, impulsa una fuerza invisible que transforma la materia del ser. Esa fuerza no es una imposición externa, sino una presión interna que nace de la convergencia de los recuerdos no dichos, de los anhelos que se ocultan tras los silencios y de los impulsos que emergen cuando el ego se vuelve a observar sin juicio. Es como si el corazón del laberinto, antes confuso y fragmentado, encontrara un punto de encuentro donde los ecos de la duda se funden con la certeza latente. En la medida en que este punto se hace más perceptible, la atmósfera alrededor de ti se vuelve más cargada de posibilidades. Cada respiración adquiere la textura de una nota que se añade a una partitura cuya melodía todavía está por completarse. Sientes que el tiempo, antes una línea recta que se extendía ante ti, se curva y se pliega sobre sí mismo, creando una espiral que te invita a mirar hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo. Esa espiral no es solo un símbolo, es una manifestación de la manera en que la introspección y la interacción con el mundo pueden, de forma simultánea, generar un movimiento que trasciende la simple observación. A medida que el ritmo de la narración se intensifica, la sensación de avance se vuelve casi táctil. Los pensamientos que antes flotaban como nubes sueltas, ahora se agrupan en un torbellino que gira con una energía creciente, empujando los límites de lo que considerabas posible. Es como si la noche, cargada de estrellas, empezara a desdoblar sus constelaciones, revelando patrones que antes estaban ocultos bajo la oscuridad. Cada destello que aparece en el cielo interior parece anunciar que algo está a punto de emerger, una comprensión que no necesita ser explicada con palabras, sino que se percibe como una vibración profunda que recorre todo tu ser. Sientes entonces la presencia de una fuerza unificadora que no es una conclusión, sino una invitación a permanecer en la frontera entre lo conocido y lo por descubrir. Esa frontera se vuelve un espacio de tensión creativa, donde la mente, el corazón y el espíritu se alinean en una danza que se acelera sin perder la gracia. La música que acompaña este paso no es audible para los oídos, pero sí resonante en la fibra del pensamiento, marcando un compás que impulsa la historia hacia un punto de mayor densidad emocional. En este momento, la visión se vuelve más clara, aunque sigue sin revelar su desenlace. La convergencia de los hilos invisibles, la fusión de los contrastes y la intensificación del pulso interno preparan el terreno para lo que vendrá, sin revelar aún la forma exacta de esa revelación. Permanece atento, pues el viaje ha tomado una nueva velocidad, y el horizonte que se vislumbra está cargado de una energía que solo se desvelará en la siguiente etapa. En el último suspiro del día, la luz se cuela tímida entre las rendijas de una ventana que parece no tener marco, como si el propio horizonte se hubiera abierto para ofrecer un espacio sin condiciones. Allí, el espejo que tanto nos ha devuelto la imagen fragmentada de la aprobación se vuelve translúcido. Ya no refleja rostros moldeados por el deseo de ser querido, sino una superficie que invita a mirar más allá, a reconocer la silueta difusa de nuestro propio ser, sin la presión de los aplausos ajenos. En esa penumbra luminosa, la sombra que alguna vez se aferró a la necesidad de gustar a todos comienza a diluirse, no porque desaparezca, sino porque se transforma en parte del paisaje interior, una nota disonante que ya no necesita ser silenciada, sino escuchada y aceptada. El latido interno, antes atrapado en la carrera por la validación, descubre un ritmo distinto, una cadencia que nace del simple hecho de respirar con presencia, de sentir el peso del cuerpo en la tierra y la ligereza del pensamiento que fluye sin forzar.
En ese momento, la prisión invisible se desarma como una muralla de cristal que se rompe bajo la presión de la autenticidad, y los fragmentos que caen al suelo se convierten en semillas de posibilidades. Cada pedazo lleva la huella de una expectativa que ya no controla, y en su caída germina la certeza de que el valor no depende del número de miradas que se posen sobre nosotros, sino de la firmeza con la que nos permitimos ser vulnerables. El aire se llena de un susurro que no proviene de voces externas, sino del propio interior que, después de años de esconderse tras máscaras, reclama su espacio. Es una invitación a dejar que la curiosidad sea la guía, a permitir que el miedo al rechazo se disuelva en la curiosidad de descubrir quiénes somos cuando nadie observa. La vida cotidiana, con sus pequeñas interacciones, sus rutinas y sus silencios, se vuelve entonces un lienzo donde cada gesto auténtico pinta una pincelada de libertad. El saludo sincero, la risa espontánea, el silencio respetado ante la palabra ajena, son los trazos que, sin buscar aplauso, revelan la belleza de una existencia que se construye desde dentro. En la pantalla se despliega la imagen de un árbol cuyas raíces se aferran a la tierra mientras sus ramas se extienden hacia el cielo, cargadas de hojas que, una a una, se desprenden suavemente al compás del viento. Cada hoja que cae simboliza una expectativa liberada, un debo que se disuelve en el aire. El viento lleva esas hojas a un río que fluye sereno, reflejando la luz del sol naciente. El agua no juzga la forma de las hojas, simplemente las acoge, las lleva consigo y sigue su curso, mostrando que la aceptación verdadera no requiere de condiciones, solo de espacio. La cámara se eleva, siguiendo la corriente, y muestra cómo el río se abre a un vasto mar, donde el horizonte se funde con el cielo, recordando que la libertad es un océano sin orillas, siempre disponible para quien se atreve a nadar sin buscar la mirada de los demás. Al cerrar los ojos, el espectador siente que la historia no termina, sino que se vuelve una invitación permanente. La verdadera práctica comienza ahora, en el instante en que elegimos respirar con honestidad, soltar la necesidad de ser aprobados y abrazar la singularidad que emerge cuando dejamos de actuar para el público y empezamos a vivir para nosotros mismos. El eco de esa decisión resuena más allá de la pantalla, como un llamado a construir día a día espacios internos donde la autenticidad florezca sin temor. Así, la luz que antes se filtraba tímida se vuelve plena y el corazón reconoce que la única cárcel que necesita romperse es la que uno mismo ha construido con sus propias expectativas. La mirada se dirige, no hacia afuera, sino hacia adentro, y allí, en el silencio compasivo, se descubre la verdadera libertad, la de ser simplemente quien somos.